Aquí comienza El Trabajo como debe ser, el programa del Ministerio del Trabajo para todos los colombianos, por RCN, la radio. Muy buenos días, soy Samuel Salazar Nieto y a partir de este momento los acompañamos en El Trabajo como debe ser. Esfuerzo de RCN, la radio y el Ministerio del Trabajo para acercar a los colombianos a todos los temas de carácter laboral. Marcia Aristizábal, buenos días. Samuel, muy buenos días. Hoy con un tema que tal vez su nombre no le suene mucho, pero con seguridad tal vez usted o un familiar ha laborado bajo este mecanismo, y es la tercerización laboral. Claramente todos nuestros oyentes se van a preguntar qué es, y por eso en instantes vamos a despejar todas estas inquietudes al respecto. Bienvenidos. Usted escucha El Trabajo como debe ser. No tengo experiencia, pero tengo ganas de trabajar. No tengo experiencia, pero me esforcé para prepararme bien. No tengo experiencia, pero soy el presente y el futuro de este país. Empresario, no pierda esta oportunidad. Súmese ya al programa 40.000 primeros empleos del Ministerio del Trabajo y reciba los beneficios que creó el gobierno para la contratación de jóvenes sin experiencia laboral. Más información www.mintrabajo.gov.co. Haga parte del nuevo país. Ministerio del Trabajo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Por un trabajo decente, respete el libre derecho de asociación. Es el trabajo como debe ser y el tema de la tercerización laboral. Podemos explicarles que es una contratación de algunos procesos de la cadena productiva de una empresa. Se me ocurre, por ejemplo, una empresa de productos de limpieza podría contratar, por ejemplo, el empaque de esos productos o podría contratar el transporte de esos productos. Para aclarar este importante tema, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, el doctor Enrique Borda Villegas, está con nosotros en el día de hoy. Doctor Borda, muy buenos días, bienvenido al Trabajo como debe ser. Gracias, Samuel, nuevamente con los oyentes a su disposición para aclarar estos temas que a veces son tan polémicos en el mundo del trabajo. ¿Cómo incide esto en la relación laboral de quienes prestan estos servicios, viceministro? Oyentes, en Colombia estamos en una discusión muy fuerte alrededor del concepto de tercerización laboral y su incidencia en las relaciones jurídicas que tienen los trabajadores con los empleadores. El mundo empresarial, el mundo del trabajo no es el mismo en el siglo pasado que en este siglo. La diversificación de las actividades económicas ha llevado a que las empresas contraten por fuera del core de su negocio, dentro de su estructura, servicios u obras con otras empresas y se dediquen cada vez más a las actividades centrales del negocio, dejándole esas actividades en muchas ocasiones a empresas especializadas, como cuando usted dice del empaque o del transporte. Ese es el fenómeno económico. Queremos hoy aclarar en términos jurídicos e institucionales cuál es la incidencia de este fenómeno económico en el mundo de la relación laboral de trabajadores y empleadores. Viceministro, para efectos laborales, ¿qué es la tercerización? Teniendo en cuenta el fenómeno económico que acabo de describir, esos contratos que hacen las empresas con otras empresas para que les hagan actividades, servicios u obras propias de su negocio, tiene una regulación muy específica en el Código Sustantivo del Trabajo. Usted puede actuar cuando contrata con una empresa para prestarle un servicio o hacerle una obra como contratista independiente o como simple intermediario. Si contrata como contratista independiente, es decir, el señor que va a hacer el transporte y tiene una empresa de transporte, tendrá una relación de carácter civil y las personas que van a prestar ese servicio serán empleados de aquella persona que es dueña de la empresa de transporte y no de la empresa que contrató ese servicio. Por ejemplo, el conductor de la camioneta es empleado del dueño de la camioneta. Perfecto. O de la empresa. O de la empresa. Y su relación laboral es con esa empresa. Pero el Código Sustantivo deja absolutamente claro que esas obligaciones laborales de ese dueño de la empresa de transporte son solidarias con la empresa a la cual le presta ese servicio. Es decir, que si le quedara debiendo salarios o prestaciones a ese empleado que maneja la camioneta, la empresa a la cual le presta servicio tiene que responder en las mismas condiciones
como si fuera un fiador al trabajador por las obligaciones laborales. Existe solidaridad en las obligaciones entre la empresa principal y la empresa que presta el servicio. Segundo caso, el simple intermediario. Yo puedo decirle a una empresa que para prestar servicios en su empresa le puedo poner unos trabajadores allí y entonces simplemente actúo como un intermediario. Allí es donde hay que hacer la claridad para que no se vayan a cometer abusos con los trabajadores. Es muy importante destacar que ese simple intermediario le tiene que decir al trabajador con toda claridad que el empleador en esa relación laboral va a ser la empresa a la cual lo va a llevar a trabajar, totalmente diferente a lo anterior. Estamos diciendo que en este caso, si yo simplemente le voy a llevar a la empresa a trabajar unos conductores para que le manejen los carros de la empresa, tengo que decir con toda claridad en ese contrato escrito de trabajo con esas personas que su empleador va a ser la empresa que va a utilizar el trabajador y no el simple intermediario. Si no lo hago, se entiende que respondo solidariamente con la empresa por las obligaciones laborales de ese trabajador. He ahí las dos figuras jurídicas que tiene el Código Sustantivo del Trabajo. Es muy importante que se distinga con toda claridad esas dos formas. ¿Y eso debe quedar por escrito, legalizado? Si lo va a hacer como simple intermediario, tiene que hacerlo así y manifestarle al trabajador para que lo tenga claro que su empleador va a ser la empresa a la cual lo va a llevar a trabajar. Y entonces su relación laboral simplemente será con esa empresa. Esta es una norma de la mitad del siglo pasado, cuando se hizo el Código Sustantivo del Trabajo. Hoy hay unas nuevas realidades que ahorita las vamos a explicar. Entonces, ¿cuándo definitivamente es ilegal o cuándo es legal tercerizar? Quiero hacer la siguiente afirmación para que todas las personas que oyen este programa la tengan clara. En Colombia no está prohibido tercerizar servicios o tercerizar obras en una empresa a través de contratos con otras empresas. Lo que está plenamente prohibido, lo que está absolutamente castigado, es que se utilicen las figuras de la tercerización para violarle derechos a los trabajadores. Este es un concepto que hemos estado discutiendo con las centrales obreras, con los empresarios, y hemos llegado a esta primera conclusión. Muy bien, usted puede tercerizar, pero no puede utilizar la tercerización, por ejemplo, para acabar con un sindicato. Por ejemplo, para bajarle las garantías laborales a los trabajadores. Por ejemplo, para excluirlos de la seguridad social o para violarle cualquier derecho individual o colectivo. Eso es lo que está proscrito. Le queda a uno la idea de que cuando hay un intermediario, eso de alguna manera está pesando en el ingreso del trabajador, ¿o no? A veces se utiliza la figura de tercerizar no para mejorar el desempeño de la empresa, para mejorar su productividad, para mejorar la calidad de los servicios o productos que allí se hacen, sino para bajar costos exclusivamente. Y terminamos en escenarios en los cuales se desmejoran derechos de los trabajadores, se persiguen organizaciones sindicales y eso es lo que no se puede hacer. ¿Qué actividades se pueden tercerizar o cuáles no se deben tercerizar? Lo que ha dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional es que los negocios tienen un eje central, una esencia, lo que los norteamericanos llaman el corazón o el core del negocio. Esa es la parte que la empresa debe siempre mantener y que no la debe contratar con nadie, porque si yo pongo una empresa de explotación de petróleo y contrato la explotación de petróleo, simplemente estoy poniendo una oficina de papel que no es una empresa de explotación de petróleo. En alguna regulación se habló de actividades misionales y permanentes de las empresas. Esas son las que la ley quiere que el empresario siempre mantenga, lo que lo deja en libertad entonces de que otras actividades que son aledañas y que no son propias de ese corazón o esencia del negocio, las pueda contratar con empresas especializadas en ello, como el ejemplo que Samuel nos pone del transporte o el empaque. Esas son actividades que o van o al final o dentro de la cadena productiva o incluso al comienzo, ¿no? Cuando usted necesita comprar materia prima. Sí, ese es un tema de ingeniería industrial que no es propio de esta discusión y son los empleadores los que tienen la autonomía o los dueños de las empresas, los que tienen la autonomía para organizar sus negocios desde el punto de vista de cómo se organizan las cadenas productivas. Ya en un segundo continuamos con el viceministro Enrique Borda.
Están escuchando El Trabajo como debe ser. Recibamos con un fuerte aplauso a Inesita. Esta increíble aseadora, madre de 7 hijos, saldrá a limpiar las ventanas de un 10º piso, aferrada a tan solo un trapo mojado y un periódico. Hagamos visible la seguridad, no los riesgos. Por eso, siga todos los protocolos de seguridad en el trabajo y asesórese con su administradora de riesgos laborales. Línea celular gratuita 120. Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Recuerde, no ponga en peligro a su gente ni el capital de su empresa. Continuamos en El Trabajo como debe ser a través de RCN en la radio, hablando con el viceministro de Relaciones Laborales, el doctor Enrique Borda. Doctor Borda, ¿cómo operan empresas como las de servicios temporales? Las empresas de servicios temporales están reguladas muy específicamente en la ley. Estas empresas son las que le permiten a los empleadores que cuando tengan necesidades específicas y temporales de vincular personal para casos de gente que sale en vacaciones, para casos de picos de producción, para casos de ventas especiales, puedan entrar a trabajar en su empresa para esas actividades exclusivamente grupos de trabajadores. Y lo hacen a través de un contrato con unas empresas que se llaman empresas de servicios temporales. Esos trabajadores, que se llaman trabajadores en misión, van a trabajar a las empresas que los requieren, pero su empleador para efectos de las responsabilidades laborales es la empresa temporal de empleo, aquella que los llevó a trabajar en misión. Está clarísimo eso. Por esa razón y por la denominación de contratos temporales es que estos contratos deben tener una duración de 6 meses que se puede prorrogar hasta 1 año. Si empieza este contrato a reproducirse permanentemente, pues ya no deja de ser temporal para convertirse en permanente. Es muy importante que los trabajadores tengan claro, y los empleadores también, el límite en el tiempo que tienen los contratos temporales de las empresas temporales de empleo. Porque si el contrato se sigue prorrogando en el tiempo más allá de 1 año, pues entonces la ley prevé que se convertiría en un contrato a término indefinido y muy posiblemente el juez indique que ese trabajador ya no es trabajador de la empresa temporal, sino trabajador de la empresa que contrató como trabajador en misión. ¿Es lo que también se llama outsourcing, viceministro? No, señor. Lo que se ha denominado en Colombia outsourcing, que entre otras cosas no existe en la legislación porque aquí legislamos en español, no en inglés, es lo que denominábamos en un principio en el programa el simple intermediario. Esas empresas que, comillas, supuestamente tienen el negocio de llevarle a trabajar gente a las empresas, pero que no son empresas temporales. El Ministerio del Trabajo está absolutamente claro en el concepto de que, de no tratarse de una empresa temporal de empleo o alguna de las figuras reguladas en la ley, este tipo de contratación puede tornarse en ilegal en la medida en que ni es un simple intermediario del Código Sustantivo del Trabajo, ni es una empresa temporal, y por lo tanto se viola el principio general de la Constitución Política de que en Colombia el trabajo se contrata a través del contrato de trabajo. Este contrato no se sabe qué es y por lo tanto los denominados outsourcing de personal en el Ministerio de Trabajo en principio los estamos examinando para concluir muy seguramente que se trata de actividades no reguladas y pueden tornarse en ilegales. Viceministro, ¿qué pasa hoy con las cooperativas de trabajo asociado? Otra figura totalmente diferente. Mire lo difícil que es ir diferenciando y que la gente vaya teniendo claro cada cosa. El derecho cooperativo es un derecho diferente al derecho laboral y es la posibilidad de que personas con interés de hacer una sola fuerza en términos colectivos se unan en una cooperativa. Y entonces las denominadas cooperativas de trabajo asociado hacen una contratación con una empresa pública o privada y prestan un servicio. Si lo van a hacer así, deben tener llenos los requisitos que la ley exige para ello. Tienen que ser
cooperativas que sean dueñas de los instrumentos de trabajo. Tienen que responder plenamente por la seguridad social de sus afiliados. Tienen que pagar en forma diferente, pero con todos los componentes que la ley le da a los trabajadores. Y por eso las cooperativas de trabajo asociado identificó el Ministerio de Trabajo en los pasados años que se utilizaron claramente para hacer relaciones laborales tercerizadas de carácter ilegal. Y hoy tenemos impuestas a empresas públicas, privadas y a cooperativas sumas de dinero muy importantes por multas de violación a derechos de los trabajadores a través de esta forma mal usada de tercerización laboral. Hay otra figura, los contratos sindicales. ¿Son formas mal usadas? ¿Son legales? ¿Están bien? Son legales si se usan bien, tal como pasa con las cooperativas o como puede pasar con las empresas temporales. Los contratos sindicales son una figura que no son del derecho cooperativo, pero sí son del derecho colectivo del trabajo. Los trabajadores en Colombia tienen un derecho que se llama negociación colectiva. Y ese derecho de negociación colectiva tiene 3 formas: hacer convenciones colectivas, hacer pactos colectivos o hacer contratos sindicales. Estoy diciendo con esto que los sindicatos en Colombia tienen la facultad de suscribir con empleadores contratos sindicales y a través de esa figura llevar trabajadores a la empresa. Aquí hay una discusión eterna de hace 50 años de quién es el empleador, si es el sindicato o la empresa. Pero lo que hemos detectado es que esas cooperativas de trabajo asociado que antes se utilizaban mal para contratar en forma precaria a trabajadores, mutaron hacia contratos sindicales. Le quiero decir lo siguiente para que quede muy claro la posición del Ministerio del Trabajo, que es la posición institucional del gobierno. Sí se pueden hacer contratos sindicales, pero no se pueden hacer para violar derechos de trabajadores, ni se pueden crear sindicatos solamente con el objeto de hacer contratos sindicales. Si ayer era una cooperativa que fue multada y hoy se torna en un sindicato para efecto de hacer un contrato sindical, es evidente que allá hay una violación de la norma y hay más un negocio con el trabajo que un ejercicio del derecho de asociación por parte de un sindicato. Viceministro, entonces, para seguir hablando de lo que está haciendo el ministerio y que obviamente se garantice que las empresas puedan funcionar como debe ser, el ministerio está sancionando empresas por tercerización. Y que se garantice también los derechos de los trabajadores. No, ambas cosas. El ministerio es equilibrado. Nosotros tenemos que garantizar que las empresas sean productivas y sostenibles, porque es lo único que garantiza el empleo. Y porque los empleadores también tienen derechos. Sí. Pero también tenemos que garantizar, fundamentalmente, que los trabajadores no vean violados sus derechos por el uso indebido de las figuras que hoy hemos mencionado. Muy bien, ¿qué hace el ministerio? El ministerio está en un proceso seguro y progresivo de formalización de las relaciones laborales en Colombia. Formalizar relaciones laborales es acabar con todos estos disfraces y poner las relaciones laborales donde la ley dice que deben estar. Tenemos entonces un sistema nacional de inspección, vigilancia y control en el trabajo que lo ejercen nuestros inspectores del trabajo, 904 hoy en Colombia, en todo el territorio nacional, que deben ir preventivamente o cuando reciben una queja a visitar las empresas y poder precisar si se están cumpliendo los principios generales y la regulación completa laboral en cada uno de estos temas. De no ser así, el ministerio tiene una amplia facultad para imponer sanciones que van desde 1 hasta 5.000 salarios mínimos mensuales a las empresas que estén violando las normas, a los falsos sindicatos que estén violando las normas, a las falsas cooperativas que estén violando las normas, a las empresas temporales que no sigan claramente los lineamientos de la regulación de las empresas temporales. Eso está haciendo el ministerio, pero también está haciendo otra cosa, que es concertar, negociar todo el tiempo con las empresas y con los trabajadores, que sin imponerles una multa puedan presentarse al Ministerio del Trabajo y celebrar con nosotros lo que denominamos un acuerdo de formalización laboral. Este es un llamado muy importante para todos los empleadores de Colombia. Si usted
cree o tiene dudas de estar violando una norma de carácter laboral en la forma de contratación con sus empleados, puede acercarse al ministerio y proponer un acuerdo de formalización. Allí lo vamos a asesorar, allí le vamos a dar el acompañamiento y vamos a terminar en un escenario en el cual usted como empleador queda tranquilo con la regulación laboral, queda tranquilo con el ministerio y se va a evitar las multas. Este es un mecanismo novedoso que en toda América Latina se lo reconocen a Colombia como el instrumento más importante de formalización de relaciones laborales que se ha tenido en los últimos años en el continente. ¿Le parece si escuchamos a los oyentes? Muy buenos días. Son los principales. ¿Quién habla? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Yo soy María Clara y pues yo actualmente trabajo como impulsadora de una empresa de productos lácteos, pues no puedo decir el nombre. Actualmente estoy en un supermercado y estoy contratada por una empresa distinta a la que produce y pues distribuye los productos, y la verdad no me parece justo que después de 3 años que llevo trabajando y no me hayan vinculado. Yo tengo algún derecho. Muchas gracias por su respuesta. Buen día. Gracias, María Clara, por su llamada. Hay 2 posibilidades: que usted esté contratada por una empresa temporal y entonces habría que revisar cómo es que su contrato se ha ido extendiendo en el tiempo más de 1 año, que es el límite que tiene la empresa temporal. En ese caso habría una violación de la norma y usted podría ser ordenando un juez su inclusión en la nómina de la empresa principal. Y la segunda posibilidad es que usted esté contratada con una empresa especializada en ese servicio y en ese caso estaríamos ante un empleador suyo diferente al de aquella empresa donde usted es impulsadora. De ser así, su empleador es ese contratista independiente y por lo tanto él está absolutamente responsable de todos sus derechos laborales que están en la ley muy claramente establecidos. Le pido que llame a la línea 120 del ministerio, que se acerque a nuestro servicio de Colabora y allí le van a precisar muchísimo más su caso y sus derechos. Tenemos otra llamada hasta ahora. Buenos días. Hola, mi nombre es Ricardo y mi caso es el siguiente. Estaba trabajando en una empresa textil a través de una cooperativa. Me despidieron porque dijeron que ya no se podía y me quedé sin trabajo. En ese caso, ¿existe alguna posibilidad de interponer algún recurso? Gracias. Lo que entiendo en este caso es que la cooperativa simplemente terminó la relación laboral que tenía con usted. Esa relación laboral hay que explicar claramente cómo terminó. Y también tenemos que explicar claramente si entre usted y la empresa textil a que hace referencia había una relación directa de trabajo y estaba desempeñándose en una labor misional permanente de esa empresa. De ser este segundo hecho, de presentarse los elementos básicos del contrato de trabajo suyo con la empresa textil, es decir, que usted prestara el servicio personalmente, que le pagaran una remuneración por ese servicio y que la subordinación y la dependencia, es decir, las órdenes técnicas de su trabajo, los diera los funcionarios o los jefes de la empresa textil, en ese caso habría la posibilidad de declarar un contrato realidad entre usted y la empresa textil y por lo tanto las obligaciones serían de esa empresa y habría que mirar. Le doy el mismo consejo que le di a María Clara de que haga uso de la línea 120 para precisar mucho más o se acerque a nuestros servicios de Colabora. 120 desde cualquier operador celular, allí el Ministerio de Trabajo está presto a atender sus inquietudes, sus requerimientos, a agendarles las citas si lo requieren y a tratar de solucionar o resolver sus preguntas de carácter laboral. Usted escucha El Trabajo como debe ser. Esta generación está llena de jóvenes vagos, sin motivación y no quieren trabajar. Puro cuento. Los jóvenes de este país somos la generación más educada, más innovadora y más capaz de Colombia. Demostremos que somos el presente y el futuro del país. Si eres joven y estás buscando tu primer empleo, acércate a la agencia de empleo más cercana y pregunta por el programa 40.000 primeros empleos del Ministerio del Trabajo. Haz parte del nuevo país, Ministerio del Trabajo. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Amigo trabajador, la cultura del autocuidado comienza por ti. Lleva a tu familia en el corazón. Trabaja con seguridad. Todo lo que hagas por tu protección impacta a tu familia, a tu empresa y al país.
Viceministro, nos quedaríamos aquí felices hablando con usted y aclarando tantas dudas que usted vino a colaborarnos con este importante tema, pero bueno, ya tendremos otro espacio para seguir con toda esta temática del mundo laboral. Muchas gracias por esta oportunidad. Estos sábados son muy agradables para nosotros y hemos podido constatar que este programa está siendo muy beneficioso para empleadores y para trabajadores. Ojalá podamos tocar en forma ordenada muchos otros temas en los siguientes programas. Muy amables. Aquí concluye El Trabajo como debe ser, la conducción sonora de Dilberto Aponte, la producción de Oscar Mauricio Carvajal y Marcia Aristizábal. Tengan un buen día. El trabajo como debe ser. Como debe ser.